La palabra de Dios dice enfáticamente que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Quiere decir, hermanos, que en el cielo no hay lugar para los cobardes, ¿ok? La cobardía y el cielo no van. Amén. Son archienemigos, la cobardía y el cielo. Son archienemigos. Esta es la voz de Berea, hermanos. Acabamos de acabar ya por mucho tiempo, casi un año estuvimos enseñando en Apocalipsis, cosas que iban a suceder y van a suceder. Y anoche estaba meditando sobre qué sigue en la lista. Estaba debatiendo entre Daniel y algo del Nuevo Testamento, quedarnos en el Nuevo Testamento. Y pues después de considerar seriamente las cosas, dije, bueno, ya le salió de Apocalipsis, que prácticamente Apocalipsis confirma lo que Daniel dijo. Y leer Daniel es casi como leer Apocalipsis, es casi prácticamente lo mismo, porque Daniel trata exclusivamente con Israel, como la gran tribulación. Todas esas cosas tienen que ver con Israel, no tanto con la iglesia en Daniel. La gran tribulación tiene que ver con Israel. Son los tiempos de la angustia de Jacob. La gran tribulación no viene por causa de la iglesia ni por la iglesia. La gran tribulación viene para Dios tratar con Israel, destruir sus enemigos. La iglesia fue injertada, las ramas que no eran naturales fueron injertadas a las ramas naturales para de los ambos pueblos ser un solo pueblo. En aquellos judíos que han creído en Jesucristo y en aquellos judíos que han rechazado a Cristo, pues no pueden seguir. Tanto los gentiles que han aceptado a Cristo, tendrán vida eterna y tenemos derecho a las promesas de Israel. Así lo dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, de esta manera, hermanos, podemos ver que a Dios le interesa una cosa: salvar al hombre, salvar el alma de las personas, redimir al ser humano. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos? El plan de Dios es redimir a todo mundo, hermano, a todo el mundo. Juan 3:16. A Dios no intencionó salvar nomás a los judíos. La intención de Dios era salvar a toda la raza humana. Cuando Él dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario, Él compró nuestra salvación, el camino a la vida eterna, para todo aquel que quiere aceptarle y servirle. Porque, querido amigo, hermano, amiga, hermano, hermana, esta vida es temporal y todo lo que en esta vida vivimos y hacemos y practicamos tiene consecuencias eternas, tanto como condenación eterna a gozar la vida eterna en Dios. Dios ya nos dio el plan, nos dio su palabra para entenderla. Dios nos dio el camino, Él pagó el precio, Él dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea y le sirva pueda obtener la vida eterna. Porque la corona es prometida, hermanos, no para aquel que corre la carrera. Bueno, déjame lo pongo de esta manera. La corona es prometida para todo aquel que corre la carrera, pero solamente será dada por aquellos que corran hasta el final. Como lo dijese el apóstol Pablo, he peleado la batalla de la fe, he corrido mi carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de la vida eterna. Dios es grande, hermano, Dios es bueno y poderoso. Y la intención de Dios es que usted, yo y todo el mundo vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de Jesucristo y obtengan la vida eterna. Ese es el plan de Dios. Por eso le digo, lo que aquí en la tierra practicamos, vivimos, aprendemos, impactará grandemente donde pasaremos la eternidad. Y es por eso que en esta mañana, para mí es un placer presentarles a ustedes este nuevo estudio de la voz de Berea en primera y segunda de Tesalonicenses. Déjeme, hago mi introducción brevemente. Apenas la hice esta mañana porque estaba debatiendo en qué tema y dije voy a brevemente retocar, ¿ok? Pablo escribe para motivar y enseñar con detalle el rapto, la segunda venida. Esta doctrina fundamental se había dejado de enfatizar en el año 1825 al 1850, volvió a revivir esta doctrina esencial.
Por muchos años, hermanos, la iglesia no predicaba del arrebatamiento, de la venida de Cristo, de la segunda venida, del rapto. La iglesia como que dejó ese mensaje a la iglesia. Y este mensaje volvió a revivir en el año 1825 al 1850. Volvió a revivir esta doctrina esencial. ¿Por qué le digo que es doctrina esencial? Vamos a seguir leyendo mi introducción, ahorita vuelvo. Algunos de los tiempos de esta epístola, 50 años después de Cristo, creían que la resurrección ya se había pasado. Pablo reafirma la verdad de este asunto tan importante. Pablo llega a la sinagoga con Silas para enseñar que era necesario que Jesús muriera y que él era el Mesías. Duró como 3 meses ahí Pablo, pero en la sinagoga nomás enseñó 3 semanas aproximadamente en la iglesia de los tesalonicenses. Quiero que note algo aquí bien importante. Muchos prosélitos se convirtieron a Jesús por esta causa. Empezó un problema grande por ganar a los prosélitos para Cristo. Querían arrestar a Pablo, a Silas, a Pedro. Ya no estaban en casa de Jasón y arrestaron a Jasón. Los acusaban a los cristianos de querer derribar al rey, a César, para levantar otro rey llamado Jesús. Sacaron a Pablo y a Silas a escondidas y los enviaron a Berea. Amén, gloria a Dios, a Berea. Y dejaron en Tesalónica una congregación firme y fiel en medio de la persecución. Una pregunta, ¿por qué es importante enseñar del rapto? ¿Por qué es importante enseñar de la segunda venida? Note algo importante. Los que nos estamos preparando para la venida, para el arrebatamiento y la venida del Señor, no damos lugar para ídolos, no damos un servicio pobre a la obra de Dios, no andamos empleitándonos con la gente nomás por andar empleitados, no tenemos depresión en nuestras mentes, ni toleramos el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué es esencial? ¿Por qué es importante enseñar del arrebatamiento, hermanos? ¿Por qué? Porque los que creemos en el arrebatamiento nos preparamos para el arrebatamiento. Los que no creen en el arrebatamiento no se están preparando para el arrebatamiento. Y hermanos, hay mucha gente hoy en día que ha dejado de creer eso. La Biblia dice en 2 de Pedro, dice claramente que en los últimos tiempos vendrán burladores, negando la venida de Cristo. Y Reina Valera usa la palabra vendrán burladores ahí, hermanos, pero en realidad la palabra que se usa en el griego es vendrán scholars, es la palabra scholars, maestros. O sea, llegará un tiempo donde los pastores, los predicadores, ya no creerán en predicar el arrebatamiento. Ya no quedarán en predicar de esta doctrina. ¿Por qué? Me pregunto yo. Cuando una persona deja de predicar del rapto, es probablemente, hermanos, que ya no crean en el rapto antes de la gran tribulación. Es probable que ya no crean que hay un rapto, porque créamelo, hay muchos ya que no creen en el rapto. Otros no creen en el rapto antes de la gran tribulación. Otros dicen que es a la mitad, otros dicen que es al final. Y no creen en el arrebatamiento. No creen en esta doctrina. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos de tesalonicenses, a los tesalonicenses, les escribe con los motivos de motivarlos y animarlos a que sigan fervientes en la esperanza de la vida eterna, a que sigan fervientes a la esperanza de la vida eterna. No sé si me metí aquí en la nueva barra de alabanza o estoy en otro lugar. Déjeme chequeo bien, déjeme confirmo.
No hallo. Se me perdió ahí el asunto, pero bueno. Voy a creer que estamos en la nueva era de alabanza, ¿ok? Ahí, saliendo ahí. Entonces es importante, hermanos, estudiar las epístolas de Pablo, todas. Pero a la iglesia de Tesalónica, Pablo quería enseñarles, hermanos, que no perdieran la esperanza de la resurrección, la esperanza del rapto. Porque la palabra rapto, arrebatamiento, resurrección son el mismo evento. Mucha gente no distingue y no difiere entre lo que es el arrebatamiento y resurrección, pero es la misma cosa. ¿Por qué es esencial, como he preguntado ahorita, por qué es esencial que se siga predicando esta doctrina? Yo le pregunto a usted, ¿cuándo escucha usted a George Myers, a Joel Osteen, a Kenneth Copeland, a Kenneth Hagin, a Creflo Dollar, a Jesse Duplantis, a Joseph Prince y todos estos movimientos modernos? ¿Cuándo los escucha usted predicando del arrebatamiento? ¿Será porque no lo creen? A mí se me hace que es porque ya no lo creen. Y eso es muy probable, hermano, que haya pasado. Porque cuando el creyente, el Hijo de Dios, pierde la fe o va desvaneciéndose la fe, empieza a creer las cosas que le enseñaron al principio. Y en la iglesia de Tesalónica había ese problema serio, que no creían en la resurrección, ya pensaban que ya había pasado. Y Pablo, hermano, se toma el tiempo para ir a Tesalónica y recordarles de esta grande promesa. Y usa algunas cosas ahí. Ahí está Javi, Nelo. ¿Qué andan haciendo, muchachos? Dios les bendiga. Váyanse a la iglesia, tremendos. Es domingo, vayan a la iglesia. Amén. Hermanos, vamos a empezar a leer ahí en Tesalonicenses. Es un mensaje de esperanza. No creo que duremos mucho para acabar estas 2 epístolas, hermanos. Están bien cortas. Y luego ya estaremos entrando en otros temas. Yo le voy a estar leyendo a usted en esta mañana de la Biblia del expositor que produjo el ministerio de Jimmy Swaggart. Así es de que le voy a estar leyendo la escritura y la nota. La escritura y la nota. Yo le voy a estar diciendo cuándo es escritura y cuándo es nota, para que no vaya usted a pensar que ya le agregaron a la Biblia. Es una Biblia que tiene comentario o notas en cada versículo, a veces en cada 2 versículos, pero es donde estamos aprendiendo aquí la importancia de lo que estamos leyendo. Amén. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 54 después de Cristo, ¿ok? O sea, escaseaban yo creo 20 años cuando Cristo se había ido al cielo, que Pablo les escribe y les reafirma la promesa del arrebatamiento. Todos, hermanos, tendremos que un día compadecernos ante el tribunal de Cristo, o los no salvos ante el tribunal del juicio, ante el juicio del trono blanco. Todo ser humano va a dar cuentas a Dios el día de morir. El momento que usted deja de respirar aquí, el momento que usted deja de respirar aquí en esta tierra, usted parece en la eternidad. Su espíritu y su alma se van a la eternidad. El cuerpo queda en la tierra hasta que sea resucitado, ya sea en el arrebatamiento o después del milenio. Son las 2 resurrecciones que va a haber. La resurrección, que es antes de la gran tribulación, que le llamamos el rapto, el harpazo, arrebatar violentamente. Y la última resurrección, que es después del milenio. Pero todos los que participen en la segunda resurrección, ninguno de ellos será salvo. Van a ser para ser juzgados ante el juicio del trono blanco, para ser lanzados al lago de fuego. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, yo voy a predicarle a usted la verdad como está escrita. Yo no soy un motivador, como lo puede ver. Yo no soy una persona que nomás me la paso predicando cosas bonitas y positivas y promesas, porque su vida está en peligro, para empezar.
Y si usted ha creído esa doctrina, es posible que usted se muera perdido por no estar viviendo en santidad cuando Cristo apareció por su iglesia. Porque las palabras establece, sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin religiosidad, no dice sin ceremonias, dice sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, si usted no es cristiano, o si usted es cristiano, que debemos tomar más en serio el plan de Dios. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios le permitió a Noé predicar 120 años para que la gente se arrepintiera y se entregara a Cristo y se salvara. Y 120 años predicó y no quisieron. Sí, un día, Javi, Dios va a salvar a Luis Carlos Mendoza también. Ojalá que un día lo salve, pero bien salvado, porque ahorita el hombre no es salvo. El hombre profesa ser salvo, pero su fruto no da lo que él dice. Pero vamos a esperar, Luis, a Javi. Pues, también tú ora para que se salve Luis Carlos Mendoza, también tú, Javi, porque Cristo te ama y Él quiere que tengas vida eterna, ¿ok? El pecado no te va a dejar nada. Cristo te da vida eterna, ¿ok? Y hermanos, todo lo que leemos en la palabra de Dios es un mensaje de esperanza. En su misericordia Dios le predicó al pueblo en los días de Noé 120 años. En su vasta misericordia y en su gracia tan grande, hermano, amigo, Dios le ha dado a usted el día de hoy, hasta el día de hoy, para que lo acepte como Salvador y tenga la vida eterna. Porque de tener que presentarnos ante Cristo, nos vamos a presentar. ¿Nos vamos a presentar ante Cristo como Salvador o nos vamos a presentar ante Cristo como juez? Es menester tomar la vida en serio. Es menester tomar las cosas de Dios en serio. Porque si usted muere este día, esta mañana, ¿a dónde irá su alma? ¿Dónde pasará la eternidad? Usted me dirá, es que yo no soy malo, es que yo soy bueno, es que yo no le hago daño a nadie. No estamos preguntando eso. Yo le estoy preguntando, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Quién sabe? Pues Dios sabe, Dios sabe. Mas a todos los que le recibieron les dio Él pues estar llamados hijos de Dios. Y debemos entregarnos a Cristo, vivir en santidad para agradar a Dios y prepararnos para el arrebatamiento. ¿Por qué es importante enseñar del arrebatamiento, hermanos? Porque quien enseña del arrebatamiento lo cree. Y tenemos que estar en una mentalidad, en un sentir en nuestro corazón de estar esperando a Cristo todos los días como si este día viniera. Por eso Dios en su sabiduría no nos dijo la hora ni el día que Él vendría. Porque ya se imagina usted si Cristo nos diera el día y la fecha. Muchos no se hubieran entregado a Cristo. Porque dirían, oh, vamos a decir, por ejemplo, que Cristo le hubiera dicho a Pablo, Pablo, dile a los hermanos de Tesalónica que en 20 años voy. ¿Qué iría a pensar la gente? Pues me quedan que voy a andar en el pecado unos 19 años y medio y ya cuando falte medio año me vengo a la iglesia a buscar a Dios. No, hermanos, Dios en su sabiduría no nos dice la fecha. ¿Por qué? Porque la expectativa de Dios para nosotros es que estemos constantemente preparándonos para irnos con Él. Es un proceso de todos los días. Es un proceso diario de prepararnos para irnos con Jesucristo. Y solamente aquellos que le han aceptado como Salvador y le sirven y le son fieles y perseveren hasta el final, hasta el arrebatamiento, serán salvos. Y tendremos vida eterna. La eternidad es real, pero también el infierno. La Biblia tiene muchas promesas, miles de promesas. Y le llaman promesas porque cuando Dios las dice son ciertas. Hay la promesa de que aquel que le acepta y le recibe y le es fiel tendrá la vida eterna. Pero también hay la promesa de que todo aquel que rechace a Cristo se perderá eternamente. Esa también es promesa. Porque si es palabra de Dios, es verdadera y es promesa. Y también está la promesa del día que usted y yo nos moramos. Vamos a aparecer ante
¿El tribunal de Cristo o el juicio del trono blanco? Y en el juicio del trono blanco, ahí se va a abrir un libro que es el libro de la vida. Y ahí va a buscar los ángeles su nombre. Y si su nombre no está en el libro de la vida, usted va a ser echado al lago de fuego. Con la vida no se juega. La eternidad es real, el cielo es real, también el infierno. Dios es real, también Satanás es real. ¿Por qué es importante enseñar la doctrina del arrebatamiento, de la segunda venida? ¿Por qué son importantes? Porque todo aquel, dice Pablo, que tiene su esperanza en la venida de Cristo, se purifica a sí mismo. Cuando uno está a la expectativa de que Cristo viene, hermano, uno se está preparando para su venida. Y cuando una persona no está a la expectativa de que Cristo viene pronto, vive como le da la gana. Vive igual que el mundo, nomás que este va a la iglesia y el que no va a la iglesia. Pero en esta mañana arrancamos con el libro de Tesalonicenses, la primera epístola, y lo vamos a leer capítulo 1, versículo 1, hasta que acabemos el libro totalmente. Vamos a la introducción. Pablo y Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Nota, se cree que es la primera epístola escrita por Pablo. Por consiguiente, se usa por primera vez en la historia esta saludo a la iglesia. ¿Qué está la escritura? Que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Nota, tiene referencia al hecho de que Dios no puede dirigirse a la humanidad caída y pecadora, excepto por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Aquí va el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dice de Dios nuestro Padre que es Jesucristo. Dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo con letra mayúscula. Ok, nota, presenta la fuente, pero el medio es la cruz. Amén. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Nota, la oración fue el ambiente de la vida de Pablo y debe ser el nuestro también. Pequeña pausa ahí, hermano. ¿Por qué cree usted que Pablo entendía la importancia y lo crucial que era orar? ¿Por qué cree usted que lo hacía? Pablo fue un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo donde está el trono de Dios, para que a él se le revelara, hermanos, lo que viene siendo el significado del nuevo pacto. Por eso en todas sus epístolas aprendemos lo que significaba la ley y el pacto abrámico. Y en todas sus epístolas aprendemos la importancia de entender nosotros que Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico y el pacto de la ley. ¿Qué tiene que ver esto con oración? Porque el nuevo pacto, hermano, está fundamentado en el Espíritu. Está fundamentado sobre el Espíritu Santo. Y el creyente, el Hijo de Dios, que piensa tener una vida fructífera en Cristo, una vida fundamentada, firme en Cristo, esta persona es menester que entienda y entendamos que delante de Dios, la comunión con Él es lo más importante. Se lo pongo de esta manera. Un matrimonio, hermanos, entre un esposo y una esposa, como lo que es bíblico, un matrimonio tiene que tener comunicación, hermano. Es imposible que un matrimonio sea feliz, sea bendecido, si no hay comunión entre los dos. ¿Por qué? Porque la comunión hace fuerte el matrimonio. El hablar las cosas, hablar los problemas, el convivir con uno con otro. Y que ya se pagó este bill, que ya se pagó aquel bill. Amén. Y cómo están los niños, y cómo están los nietos, y esto, el otro. Esa comunión es importante. Y grande, dice el apóstol Pablo, es el misterio de la piedad. Grande es el ministerio de la piedad. Os digo un misterio entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué?
Porque así como el matrimonio no funciona sin comunión, así tampoco funciona la vida cristiana sin tener comunión con Dios. Y como decía la nota, no pudo haber comunión con Dios hasta que se ofreciera el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Perdonara nuestros pecados, limpiara nuestros pecados y pusiera nuestro nombre en el libro de la vida. Y es como el hombre y la mujer tienen perdón de pecados, reconciliación con Dios y tenemos acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios por medio de Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. ¿Por qué hace énfasis Pablo aquí, hermanos? De continuamente orar. Porque Pablo entendía, hermanos, la importancia de la comunión con Dios. El cristiano que no ora, hermano, el creyente que no desarrolla una vida de oración constante en su vida, es un cristiano débil. Es un cristiano débil en la fe. Es un cristiano que no tiene mucho ánimo de seguir adelante. Hoy lo mira en la iglesia, en 2, 3 semanas no lo mira en la iglesia. Nunca lo mira en el culto de oración, de vez en cuando viene y ya no lo vuelve a ver otra vez uno. Y yo sé que la gente dice, es que yo oro en mi casa, hermano, es que yo en mi casa tengo servicios. No, hermano, es puro cuento de hadas eso. No se deje creer la mentira del diablo usted. El cristiano que ama a Dios, que ama la presencia de Dios, ama a su hermano, ama a su pastor, ama a su iglesia, ama a la congregación, porque somos un solo cuerpo. Mi mano izquierda no le puede decir a mi mano derecha, no te necesito. Ni mi pie izquierdo le puede decir a mi pie derecho, no te necesito. Ni la cabeza le puede decir a mi cuerpo, no te necesito. Ni los ojos le pueden decir a mi lengua, no te necesito. Porque somos un solo cuerpo. Entonces, la comunión con Dios es evidente cuando los hermanos tienen comunión con la congregación. Es una armonía, hermanos, que todo hijo de Dios debe desear. Yo no entiendo el día de hoy, hermano, cómo tanto cristiano fácilmente deja ir a la iglesia, fácilmente deja ir al culto de oración, fácilmente deja de tener comunión con los hermanos. Eso me indica a mí claramente que hay un problema de comunión con Dios. Por eso Pablo nos dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3. Versículo 3. Sin cesar, acordándonos delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, todo es posible. Dice Pablo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Nota, se refiere al rechazo de Israel como representantes del Evangelio y de la elección de los gentiles para tomar su lugar. Se fija, hermano, el plan original de Dios era salvar a los judíos. Son la elección. Por eso cuando a usted lee en Mateo 24 que Dios mandará a los ángeles para recoger a todos a los escogidos de los 4 puntos cardinales del mundo, no está hablando del rapto. Mucha gente piensa que sí, y no está hablando del rapto, sino para cumplir esto que dice Pablo aquí. Ustedes son de la elección, parte de la elección. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, de los elegidos de Dios. No quiere decir que el judío tiene sangre mejor que nosotros, que el judío tiene mejor estandarte delante de Dios. No, hermanos. Simplemente quiere decir que Dios escogió a los judíos para llevar a cabo su plan. ¿Por qué? Porque después lo confirmamos más allá cuando Pablo habla en las otras epístolas que de los ambos pueblos hizo un solo pueblo, que ya no hay diferencia entre judío y gentil, entre griego y judío, que de los ambos pueblos hizo un solo pueblo Dios. Por eso yo no entiendo estos días porque hay tanta gente que se creó en el Evangelio, que se creó en la verdad y ahora se han regresado o se han convertido más bien porque nunca eran de las raíces hebreicas. En el mundo no las practicaban, pero se entregan a Cristo y no se han regresado a las raíces hebreas. En realidad no se han regresado. Se han salido del camino
para no obedecer la verdad, para seguir otro evangelio que la Biblia condena, el judaísmo, las raíces hebreicas, el volver a las ceremonias, queriéndose convertir en judíos cuando no entendiendo, hermanos, nada que ver con el nuevo pacto, el ser judío o no ser judío. Las promesas que Dios le tiene a Israel, las tiene guardadas para ellos, hermanos, y se las va a cumplir. Pero ahorita usted, como iglesia, no tiene que estar preocupándose por andar convirtiéndose al judaísmo, ni hacer un prosélito al judaísmo. Usted tiene que poner su fe en Jesucristo y la obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario y solamente tenerla en Él. No hay nadie más. Porque Cristo lo dijo claramente a los judaizantes: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de Él hacen. Jesucristo nos dijo a nosotros y nos alertó: tengan cuidado con la secta, con la levadura de los judaizantes. Cristo dijo a los judaizantes: ustedes navegan cielo y mar para ser prosélitos de los hombres y los hacen doblemente hijos del infierno. Esas son palabras fuertes, hermano, pero suele ser la verdad. Porque ahora en Cristo no podemos volver a las ceremonias de la ley. No podemos. Tenemos que entender que nuestra redención está en Cristo, en su obra redentora en la cruz de Calvario. Y Él viene, no por una iglesia judaizante. Él no viene por una iglesia que practica las ceremonias de la ley. Él viene por aquellos que han creído en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario como el único medio de salvación. Él no se llevará a los judíos en el arrebatamiento. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que en el arrebatamiento Cristo no se va a llevar a todos los judíos? Porque hasta la fecha lo han rechazado. De igual manera a los gentiles, todos aquellos gentiles que rechazan a Cristo se quedarán aquí y no se podrán ir, porque rechazaron el regalo de Dios, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, más bien también en potencia y en el Espíritu Santo y en gran certeza. Nota, los resultados que corresponden a consecuencia del evangelio cuando se predica correctamente. Escritura, ¿cómo sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Nota, Pablo y aquellos con él fueron ejemplos vivientes de lo que el evangelio puede hacer en la vida de una persona. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Pablo era un hombre que, apegado a las ceremonias de la ley, a la ley, perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel. Yo no miro que él literalmente los mató, pero él los metía a las cárceles y ahí hacían con ellos lo que querían. Y ahí sí mataron a algunos de ellos. Pero Pablo personalmente no creo que haya matado a nadie. Entonces, vemos aquí que Pablo les dice: ¿ustedes saben quién era yo? Yo era un judío, yo seguía las leyes, yo era judaizante antes, fariseo de fariseos. Pero ahora ustedes han visto mi ejemplo en Cristo. Han visto lo que Cristo ha hecho en mí, el cambio que Él hizo en mi vida. Y ahora les vivimos a ustedes, les damos ese ejemplo por nuestro fruto. El 6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. Nota, si sigue al predicador equivocado, no encontrará al Señor. Amén. Imitadores de nosotros y del Señor. Escritura, recibiendo la palabra con mucha tribulación. Nota, indica la oposición de los viejos amigos o hasta parientes. ¿Qué dice? Recibiendo la palabra con mucha tribulación. Es que, hermano, los judaizantes se habían volteado contra la iglesia. Los judaizantes querían destruir a los cristianos que seguían a Cristo y los perseguían políticamente. Los arrastraban a sus sinagogas, los echaban fuera de la sinagoga. Si creían en Jesucristo, si aceptaban a Cristo, los echaban fuera de la sinagoga, hermanos. Por eso yo no entiendo por qué hoy en día tanto cristiano se quiere volver a las raíces hebreicas.
Se quiere volver a las ceremonias de la ley. No entiendo por qué. Empezaron bien, empezaron en el espíritu, como le dijo Pablo a los Gálatas, pero ahora han terminado en la carne. Han caído de la gracia. No había visto yo a tanto cristiano hoy en día volverse al judaísmo, hermano. E ignorando que haciendo esto se apartan de Cristo. Gálatas 5:4. Si por la ley te quieres justificar, te desligas de Cristo. Gálatas 5:4. Y estos son los enemigos que tenía Pablo, hermano. Pablo tenía unos enemigos que eran los judaizantes. Los judaizantes persiguieron a la iglesia, hermano, todo el tiempo para destruirla. Por eso no capto yo este concepto de muchos cristianos hoy en día que se quieren volver al judaísmo. Se han apartado de Cristo, de la guianza del Espíritu Santo. No los está guiando el Espíritu Santo. Pablo le dice a los Gálatas, esto no proviene de aquel que los llama. Esto no procede del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que no procede del Espíritu Santo? Del querer volver a las raíces hebreicas. Entonces podemos ver que el problema era serio. Si Pablo casi lo menciona en todas sus epístolas, es que el problema era serio, de la persecución de los judaizantes, los que querían seguir la ceremonia de la ley para perseguir a la iglesia. El 7. Estamos en la primera epístola, hermano, de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. De esta manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Nota, fueron testimonios del gozo del Señor a pesar de la persecución. Versículo 8. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Nota, no hay nada que anuncie mejor evangelio como ver a las vidas transformadas. Escritura, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Se adhieren al evangelio que él predicaba. Qué tremendo, porque fíjate lo que dice aquí, hermano. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Acaya, no solo en Macedonia, sino en Acaya. Sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que no tenemos necesidad de hablar. Otras palabras, les está diciendo Pablo, están teniendo ustedes un verdadero ejemplo para otros. Que en medio de la persecución de los judaizantes mayormente, estaban teniendo persecución por su fe. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, esto de servir a Cristo, hermano, no es cosa fácil. No nomás los judaizantes nos persiguen los ateos, los impíos, los comunistas, los socialistas, los musulmanes, los cristianos carnales. ¿Hay cristianos carnales? Claro que sí. Son aquellos que no se someten a Dios en ninguna parte. Son aquellos desordenados que nomás se mantienen juzgando a los cristianos y criticándolos. Pero en los hermanos aquí en Tesalónica, vemos nosotros claramente que los hermanos en Tesalónica tenían una fe que daba de qué hablar, hermanos. Una fe ejemplar de lo que es la vida de un cristiano. ¿Sabía usted, hermano? ¿Sabía usted que si el creyente, el cristiano, de veras vive lo que cree, impactaría al mundo, pero a la misma vez se echaría enemigos? Porque el verdadero hijo de Dios, hermano, no se compromete con el mundo. El verdadero hijo de Dios no se compromete con las cosas de este mundo. No estamos aislados del mundo, tenemos que trabajar, tenemos que sacar a nuestros hijos adelante, pagar renta, biles. No nos desasociamos de la gente, perdón, no nos aislamos de la gente, pero sí vivimos una vida ejemplar. Los hermanos en Tesalónica, hermanos, tenían un testimonio tan poderoso que dice Pablo, pues no tengo nada de qué hablar de ustedes, no tengo nada que complementarles, ni que criticarles, ni que corregirles, porque en realidad, de que ustedes son hijos de Dios, dan el ejemplo y lo viven. Y si la iglesia moderna pudiera hacer lo mismo, hermanos, vivir para agradar a Dios, en lugar de vivir para agradar al mundo y a sus amigos y a la sociedad, sería una iglesia diferente e impactante. Nada más que hoy en día tenemos un pequeño detallito.
que no se diferencia mucho entre un cristiano y un mundano. Nada más que uno va a la iglesia y otro no. Porque hay cristianos que roban, que maldicen, que toman, que viven juntos sin casarse, hermano, que están fornicando, que van a ver películas que blasfeman a Dios, se sientan a ver novelas que blasfeman a Dios, hello, que solamente hablan. ¿Las novelas de qué? Adulterio, fornicación, puras lujurias, puras riquezas, puro poder, puros celos, puro odio. ¿Y usted se siente cómodo sentándose frente a una televisión a ver basura de esa? ¿Y usted se ama hijo de Dios o hija de Dios? Tenemos que vivir como hijos de Dios en este mundo, hermanos. Pablo complementa esta iglesia. Vamos a seguir leyendo. El 9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros. Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a un Jesús, en el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Nos libró de qué, hermanos? De la ira que ha de venir. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Que nos libró de la ira que ha de venir. Qué tremendo, hermanos. Qué glorioso es saber, hermanos, que el evangelio que predicamos es de esperanza, es de vida eterna, es de vida para nosotros. Le voy a leer las notas al último. Por medio de la cruz, y significa que finalmente el juicio vendrá a todos quienes rechazan a Cristo y a la cruz. ¿Qué le estaba pasando a los hermanos de Tesalónica? Los complementa, tienen buen testimonio, han dado fruto de su fe, pero aún bajo persecución ustedes siguen fieles. Y así debe ser, hermano. El que de veras quiere servir a Cristo y serle fiel, le va a ser fiel en las buenas y en las malas. Aunque usted sea el único en su familia que sirva a Dios, le va a ser fiel. Gloria a Dios si se salva toda la familia. Gloria a Dios si todos vienen al conocimiento de Dios. Pero aquí lo importante es ser fiel a Dios, aún en persecución, aún en tiempos difíciles. Nosotros no nos comprometemos con el mundo, hermanos, ni con las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, somos parte de este mundo como sociedad, como humanidad, pero no participamos en su sistema corrupto de pecado, en sus ídolos, en sus imágenes, en nada de eso que a Dios ofende. Si somos hijos de Dios, creyentes en Cristo, de esta manera debemos de vivir. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 7, capítulo 2. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros expone su defensa. Una defensa justificable de su ministerio personal por amor a la verdad. Dice, no fue en vana. Pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, nota, se requieren motivos supremos para los hombres sigan un verdadero y por lo tanto costoso ministerio del Evangelio. Tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. Nota, el triunfo del Evangelio depende solamente del esfuerzo y el vencimiento de la oposición más terrible. En otras palabras, hermano, desde que vemos la iglesia primitiva al inicio, desde que la iglesia, es más, vamos a irnos un poquito más atrás, a Cristo lo perseguían, a los discípulos los perseguían, los mataron a todos. A la iglesia primitiva la perseguían. ¿Quiénes? Los judaizantes mayormente, pero los paganos también después los empezaron a perseguir, los filósofos. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, cuando se predica como es, trae combate, trae conflicto. Hoy día, si usted dice públicamente como pastor o creyente en las redes sociales
que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Ahorita no nos están castigando, por decirlo así, pero ya viene eso. Eso ya viene. Esta epístola, aquí la vamos a parar por ahora, hermano, yo creo. Para la semana que entra, empezamos con el capítulo 2. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que si usted va a servir a Cristo, necesita prepararse. Venga lo que venga. Necesita estar dispuesto a servir a Cristo. Venga lo que venga. Necesita estar dispuesto a servir a Dios. Tenemos una decisión en esta mañana que hacer. Y usted pregúntese en esta mañana, ¿cuál es mi posición delante de Dios en esta mañana? ¿Le he sido fiel a Él? ¿O le he sido fiel nomás cuando me parece bien? ¿He sido constante en mi fe? ¿O nomás tengo fe cuando todo va bien? Y la fe bíblica, hermano, de que Pablo está motivando aquí a los hermanos de Tesalónica, los está complementando, porque les dice que se gozan ver su fidelidad y cómo su fe se ha divulgado, aún estando en medio de la persecución. Nunca ha parado la persecución, hermano, y nunca va a parar. Para el verdadero cristiano, que, escúchame bien, ahí está la diferencia. Para el verdadero hijo de Dios, la persecución no va a parar. Aquellos predicadores, aquellos cristianos que se comprometen con el mundo, con aquello, con lo otro, que no quieren predicar contra el pecado, no quieren levantar el estandarte, como los Joeles Ostines, como Joel Osteen, Joyce Myers y Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, que nomás quieren predicar un mensaje filosófico positivo para ganar muchas gentes, para tener muchas gentes, para tener fama, vender libros, como el de los 40 días con propósito, el de Saddleback, ¿cómo se llama? El Rick Warren. Hermano, no fuimos llamados a predicar un evangelio liviano. No fuimos llamados a predicar un evangelio que no ofende. Sépalo usted y entiéndalo, que predicando el evangelio ofende. Viviendo el evangelio ofende. Y como hijos de Dios tenemos que disponernos y prepararnos para seguir a Dios fielmente en este mundo adúltero y malo. Tenemos que prepararnos para servir a Dios fielmente, hermanos, en las buenas y en las malas. Estamos luchando, hermanos, para obtener la vida eterna. Estamos batallando para llegar un día a la presencia de Dios. Pero llegar y que nos diga, bienvenido sierva fiel y justa, en lo mucho te pondré. Bienvenido siervo fiel y justo, en lo mucho te pondré. Hermanos, hay una vida eterna. Hay una vida gloriosa que nos espera. Pero esta promesa es para aquel que logre llegar hasta el final, que sea fiel hasta la muerte. Aquel que no abandona mis caminos, que no abandona los caminos de Dios como Demas. Dijo Pablo, Demas me abandonó, habiendo amado más a este mundo que a Dios. Y Demas me abandonó. Alejandro me levantó una prola ahí que me atacara. Hermano, el justo va a sufrir persecución. Y me refiero a los que de veras son hijos de Dios, porque si usted se llama hijo de Dios, vive igual que el mundo, imita al mundo, habla igual que ellos, va a los mismos lugares que ellos van. No me refiero a la tienda y a los hospitales, y me refiero a las cantinas, a los bailes, a las fiestas paganas, a las fiestas del mundo. Y usted se llama hijo de Dios, por eso usted no sufre persecución, porque usted es un cristiano comprometido. Usted ha comprometido sus principios por no ofender a la gente. Y Pablo le está animando aquí a la gente a ser fiel. Porque vemos lo que está pasando en el mundo, hermano. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el arrebatamiento está a las puertas. Y si usted y yo tenemos nuestra mirada en esto y nuestra esperanza en el arrebatamiento en la venida de Cristo, debemos prepararnos para su venida, hermano. ¿No cree usted? ¿A poco usted no se prepara cuando le avisan familiares? ¿Sabes qué? Vamos a ir a pasar una semana ya, no está con ustedes. ¿A poco usted no se prepara? Hay unos que van y compran un chivito, un cabrito y que te voy a hacer un asado y que un menudo y que para acá y para allá. Y se prepara con gozo porque viene, ¿qué? Su familiar a pasar tiempo con ustedes y ustedes quieren darle, ¿qué? Un buen tratamiento para que ellos se vayan contentos. Pero de igual manera, hermanos, Cristo viene por nosotros.
Y debemos prepararnos para irnos a gozar con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, cuando Él aparezca en las nubes, para llevarnos con Él en el arrebatamiento. Y más allá, creo que la segunda epístola vamos a estar hablando del rapto, del cuerpo glorificado, de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero Pablo motiva a los hermanos en Tesalónica porque estaban bajo persecución, hermanos, y los complementa por su fidelidad a pesar de la persecución. Entonces, hay muchos que abandonan a Dios cuando las cosas no van como ellos quieren. Por eso yo no estoy de acuerdo con este evangelio que le miente a la gente, que nada más les prometen cosas y les profetizan cosas bonitas y puras bendiciones y Dios te va a prosperar. Dios tiene todos tus contactos en tu vida que Él te va a poner en tu camino para que tú tengas éxito y prosperes. Porque así como dice el apóstol Juan, yo deseo que como prospera tu alma, prosperes en todo también. Y para que Abraham era un hombre rico y todas esas cosas. Pero cuando vemos ahí en Apocalipsis 3:20, el Señor reprende a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? ¿Por qué la reprende? Perdón, sí, a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué la reprende? Porque era rica, tenía abundancia, tenía dinero, tenían todo, pero habían perdido la comunión con Dios. Por eso yo no creo en predicar un evangelio fácil, hermano. Yo no creo en predicar este evangelio ligero que se predica hoy en día. Entrégate a Cristo, te va a ir bien, y eso sí se le digo. Claro que no hay mejor vida que en Cristo, hermano. Tampoco me malentienda, ¿ok? Yo no cambio mi vida en Cristo por nada, hermanos. Ni por dinero, ni por mujeres, ni por nada. Yo no cambio mi vida en Cristo por nada. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener la vida eterna. Por eso yo no creo en este evangelio fácil, porque cría a puros cristianos débiles, sin fundamento. Hoy están en un movimiento, mañana en otro. Y hoy andan con los judaizantes, mañana andan allá con los liberales, con los de la supergracia. Y al rato andan con aquellos otros. Y al rato andan ahí con los de las ceremonias. Y al rato andan allá guardando los sábados. Y al rato ahí que la mujer tiene que estar vestido hasta el tobillo. Y de todo se van fomentando, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca se establecen firmemente sobre la palabra de Dios. Por eso es menester, como nos dice Pablo, que prediquemos todo el consejo de la palabra de Dios. Que hablemos del reino de Dios, que hablemos de su grandeza, de las promesas de Dios, pero para aquellos que son fieles, hermanos. Yo sé que la gente quiere predicar un evangelio fácil y algo que es ligero, pero déjeme una cosa, hermano. Y usted puede criticarme o decir lo que usted quiera decirme, pero yo le voy a decir la verdad esta mañana. Dios tiene miles de promesas para su pueblo. Pero esas miles de promesas, no hay una sola que no tiene un compromiso. Son condicionales. ¿A poco es condicional? Sí, ¿cómo que no? Pero es gratis la salvación, hermano. Pastor Pando, ¿es gratis la salvación? Claro que sí es gratis. Es gratis la salvación, pero por el precio que Cristo pagó. ¿Y cuál es la condición? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay, Romanos 8, no hay condenación. Ahora pues no hay ninguna condenación ¿para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Ah, qué bonito. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y le leemos lo que sigue del versículo después de la coma y dice, los que no andan conforme a la carne. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, ¿se fija? En Apocalipsis, acabamos de terminar el libro de Apocalipsis la semana pasada. Y decía ahí en Apocalipsis 22, bienaventurado el que guarda sus mandamientos para que tenga derecho a entrar a la ciudad santa. ¿Bienaventurado quién? Los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué? Para poder entrar a la ciudad santa. El apóstol Pablo dice, procura la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se fija, hermano? Ahí están las promesas, pero son condicionales ¿a qué? A que obedezcamos la palabra. Dios le prometió a Abraham y le dijo a Abraham, te voy a hacer el padre de muchas naciones. Te voy a hacer el padre de la fe. Pero tienes que dejar a tu familia. Y la dejó. Prueba número 2. Ahora entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Entrégamelo en un monte Moraya. Sacrifícamelo. Y cuando todos conocen la historia, que cuando estaba por enterrar el cuchillo, aparece el ángel de Jehová y le dice, Abraham era no era en realidad un ángel, era una cristofonía. Era Jesucristo. Nota el término, Abraham.
Siempre que se repiten dos palabras al inicio, podemos confirmar que es Cristo. De cierto os digo. Moisés, Moisés. Amén. No nos privemos, hermanos, de las promesas de Dios. No nos privemos de la vida eterna. No le demos prioridad a nada que no sea a Jesucristo. Ni su esposo debe tener prioridad sobre Cristo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nietos. La prioridad en nuestra vida debe ser Jesucristo y solamente Él. Él tiene vida eterna para darnos, hermanos, y Cristo viene pronto. Las señales anuncian que el arrebatamiento está a las puertas. Debemos prepararnos para la venida de Cristo, porque Él viene pronto. Hermano, esta ha sido la voz de Berea por este día, 28 de febrero. No tiene iglesia, aquí estamos en Templo Berea, en el 607 West 34 Street, en la ciudad de Odessa, Texas. Número de llamar es 432-208-1216. Hermano, le amamos en el amor de Cristo. Queremos decirle que hay esperanza de vida eterna. Quiero recordarle que Cristo viene pronto. Si no se ha entregado a Jesucristo, entréguese a Él. Él tiene vida eterna para dar. Si usted es un cristiano, una cristiana que en un tiempo era fiel, era firme, pero se apartó por X razón o se desanimó por X razón, vuélvase a Él. Vuélvase al Señor. Él lo restaura y lo pone en el lugar que usted estaba antes. Y lo vuelve a abrazar y lo vuelve a recibir a la casa, al hogar, como aquel padre del hijo pródigo. Porque Él nos dice, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Si tus pecados son como la grama, verán a ser emblanquecidos. Ezequiel 18, dice el Señor, mas si el inicuo se apartare de sus malos caminos, de sus pecados, de sus fornicaciones, de todas sus malas obras, si el inicuo se arrepiente, él vivirá. Y si el justo, con todas sus buenas obras y todas sus buenas justicias que hizo, si se aparta de mí, ni aun las cosas buenas que hizo, dice el Señor en Ezequiel 18, serán recordadas. ¿Qué quiere decir Dios, hermano? Que Él es un Dios de hoy. A Él no le importa lo que usted hizo hace 20 años. A mí sí le importa. Pero si usted se arrepiente en esta mañana, le pide perdón al Señor Jesucristo, se reconcilia con Él, Él jamás le reprochará algo a usted. Porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Amén. Porque si le pedimos perdón, Él nos perdona como si nunca hubiésemos pecado antes. Va a haber cristianos por ahí carnales, gente religiosa en la iglesia que lo va a andar condenando a usted, pero usted no se preocupe por ellos. Usted preocúpese por agradar a Dios y servir a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta ha sido la voz de Berea. Estamos en Tesalonicenses, capítulo 2 para la otra semana y vamos a leer la primera carta, la segunda carta hasta que acabemos. Amén. Ese es mi estilo de celo. No me gusta andar brincar para acá y para allá. Me gusta irme parejo. ¿Okay? Por eso se llama estudio expositorio.